Y después vamos a ver la carta que escribe el mismo Rilke a Whitlock o algo así como se llama, en el año 1925, hablando sobre las herejías. Y mientras vamos comentando y tratando también de relacionarlos con los sonetos un poco, ¿no? Pero yo creo que lo interesante con todas las poesías pasa esto, un verso nos paraliza y es suficiente. Y sin Sí, embargo, hay que avanzar en esa parálisis y en esa especie así de momento así detenido y avanzar sobre todo en el todo del poema y encontrar una mínima este, comprensión, incluso desde como los mismos comentadores interpretan estos símbolos, ¿no? Eh, así que antes de decir cualquier cosa, vamos a leer al mismo poema. Dice en la elegía primera, ¿quién si yo gritara me oiría desde las jerarquías de los ángeles? Y aún en el caso de que uno me cogiera de repente y me llevara junto a su corazón, yo perecería por su existir más potente, porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar. Y lo admiramos tanto porque él, indiferente, desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible, y por esto yo me contengo, y ahogo el grito de reclamo de un oscuro sollozo. Ay, ¿a quién podemos entonces recurrir? ¿A los ángeles? No. ¿A los hombres? No. Y los animales sagaces se dan cuenta ya de que no estamos muy seguros, no nos sentimos en casa, en el mundo interpretado. Nos queda está tal vez diciendo, algún árbol en la ladera para que la volvamos a ver todos los días. Nos queda la calle de ayer y la mimada fidelidad de una costumbre que se encontró a gusto con nosotros y por esto se quedó y no se fue. Oh, y la noche cuando el viento lleno de espacio cósmico muerde. Vicente, ¿podrías leer de vuelta ese verso que Espera, dice, déjame terminar la estrofa, por favor. no, perdón, perdón. Oh, la noche cuando el viento lleno de espacio cósmico muerde nuestro rostro, para quien no se quedaría la anhelada, suavemente desilusionadora, penosamente inminente para el corazón solitario, es más leve para los amantes. Ay, ellos no hacen más que ocultarse del uno al otro su suerte. ¿No lo sabes aún? Arroja de tus brazos el vacío y añádelo a los espacios que respiramos. Tal vez los pájaros sientan el aire ensanchado con el vuelo más íntimo. Ahora sí, les voy a proyectar el texto y entonces vamos a hacer ese juego donde cada uno de esta maravillosa estrofa, hola Magdalena que no te saludamos, Hola. y vamos a proyectar el texto y elíjanme un verso de esta estrofa larga. Ahí voy. Porque lo bello no es más. Espera, para, no te Ah, adelantes. Pará. bueno, Estamos, bueno. Que la, que la- Me que la dijiste que ansiedad, elija un verso, yo le elegí. que la ansiedad no nos coma, que la ansiedad no nos coma, estamos en la gatera. que la ansiedad no nos coma, porque si no, sí, sí. Ay, demasiado. Sí. Ahí va. Bueno,
en esta primera estrofa, ¿no? ¿Qué tengo acá? Vas dando turno vos, por favor. No, 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 no vayan diciendo. Qué decía Silvia? No, la primera estrofa me llamó mucho la atención, pero como yo ya lo había visto, cuando recién empecé el grupo, me acuerdo y me sigue llamando la atención lo mismo. ¿Qué? Dice, Un verso, yo estoy dice, pidiendo un verso. sí, porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar, y lo admiramos tanto porque él, indiferente, desdeña y destruimos. Ok, Todo ok, ángel es terrible. ok. Esto es porque él mira, se compara lo humano con el ángel, que el ángel, no sé, No, es Eh, completo. cuando uno se impacta con un verso, no hay que buscar mucha explicación. Después viene Ay, la qué explicación. Porque suerte. las explicaciones en poesía nos enturbian el camino. Claro, pero lo quería entender, por eso. Déjense impactar por el verso y después avanzamos en la explicación. Me encantó que Bueno, ese verso que elegiste. Otro verso. ¿puedo? Sí, señora. Es grande Bueno, yo usted. creo que este hombre lo único que rescató está desesperado, lo único que rescata es la costumbre. Y voy a retroceder en ese verso. A ver si lo veo bien. Nos queda tal vez algún árbol en la ladera. Espera que no, para que ah, la sí. volvamos. ¿Lo pones vos o lo leo yo del papel? Sí, sí, dale, dale. Lo leo. Nos queda tal vez algún árbol, es lo único que recupera. Nos queda tal vez algún árbol en la ladera para que la volvamos a ver todos los días. Nos queda la calle de ayer y la mimada fidelidad de una costumbre. Es decir, de todo lo anterior, a lo único que rescata es la costumbre, Mm. porque Ok. aún, para, aún si hablamos Hay que de la pareja, interpretar. ¿cómo? No, Magda, leamos el verso. Después explicamos. Ah, Ah, Porque, bueno, bien. porque si yo, no, cuando uno se pone a explicar, nos olvidamos de la poesía y lo que nosotros tenemos que encontrarnos es con el texto. bueno, está bien, señor, perdón, Ah, ah, sigo. La fidelidad, dale. la fidelidad de una costumbre que se encontró a gusto con nosotros y por esto se quedó y no se fue. Y la noche, cuando el viento lleno de espacio cósmico muerde nuestro rostro. ¿Para quién no se quedaría la la anhelada suavemente desilusionadora pensamiento inminente para el corazón solitario? ¿Es más leve para los amantes? Ay, ellos no hacen más Encuentro que eso. ocultarse el uno al otro su suerte. Ok, Listo, gracias Magda. ¿Quién de sigue? nada, Vicente. Elegí la misma. Nos queda la calle de ayer y la mimada fidelidad de una costumbre. ¿Viste? Me Ok, Solo gusta. eso. No nos sentimos en casa en el mundo interpretado. ok, Yo había elegido Todo Ángel es Terrible. ok. Sí, todo Hay ángel es cosas que no terrible. tienen sinónimo. Nos queda tal vez algún árbol en la ladera para que la volvamos a ver todos los Está. días. Ok. Y Marta está silenciosa porque me parece que yo la silencié, pobre, que estaba hablando. No está, Marta. Sí. Bueno, miren, este, porque disculpen, porque yo insisto con el verso puro, porque yo creo que el verso y cuando uno lo lee y el silencio que queda después del verso es suficientemente elocuente para que aprendamos a sentir la emoción
y no nos preocupemos por la explicación. Es decir, y todos necesitamos una dosis de racionalidad, pero es más comunicativo y más fuerte el puro verso. Y después, cuando jugamos como a interpretar, como dice acá, el mundo interpretado no nos es suficiente. Como diciendo, todo es interpretación. que- pero la belleza la tiene el verso mismo, el texto mismo. ¿Puedo leer yo, Sí, Vicente? señor, que llegó. Hola, hola. Bueno, a mí me llamó la atención, sin interpretar, como decís vos, solamente disfrutar, este que está acá. ¿No lo sabes aún? Arroja tus brazos al vacío y Sí, añádelo a los espacios que respiramos. Tal vez los pájaros sientan el aire ensanchado con el sí, vuelo más íntimo. Aquí digamos, pongo como una imagen de una película, de que uno pone los brazos al vacío, ve el firmamento y tal sí, vez los pájaros sientan el aire ensanchado con el vuelo más íntimo. Luego lo sí, interpreto, pero la imagen que tengo visual es espectacular. sí, sí, Ok, sí. ok. Mira, voy a dejar de compartir. Es decir, hoy estoy medio insoportable. Téngame paciencia. Como siempre. Siempre soy difícil. Siempre soy. Pobre Marta está mutada. Debe querer hablar y está mutada. Tenés que apretar, Marta, el loguito de abajo de tu pantalla. Pero andaba Y bien. ahora sí. Ahora sí. Claro, dije que cuando leí esa línea poética, pensé que el vacío se podía considerar la soledad, arrojar la soledad, porque la Mm, soledad te deja un vacío. ujú, Sí. ok. Miren. Ahora en un ratito dan toda la explicación que quieran. Déjenme decirles algo de la carta del mismo Rilke sobre este, en 1925 le escribe a su editor polaco y le dice, soy yo el que puede, ay, soy yo el que puede dar a las elegías la explicación correcta. Ellas Bueno, llegan infinitamente más allá de mí. Las considero una ampliación ulterior de aquellas hipótesis esenciales que estaban ya dadas en el libro de las horas, que en ambas partes son también parte de los nuevos poemas, jugando y ensayando, se sirven de la visión del mundo. Y luego en Malte, conflictivamente concentradas, repercuten hacia la vida y allí suministran casi la prueba de que esta vida, que pende de tal modo en la carencia del suelo, es imposible. Leo un poquito Lo más y complico. comentamos. En las elegías, a partir de los mismos hechos, la vida vuelve a hacerse posible. Si experimenta aquí esa afirmación definitiva, hacia la que el joven Malte, si bien en el correcto y difícil camino, no podía aún conducirla. La afirmación de la vida y de la muerte se muestran como algo único en las elegías. Admitir una sin la otra, así se lo experimenta y celebra aquí. La muerte es al lado para nosotros el lado vuelto por nosotros, el lado no iluminado de la vida. Debemos lograr la mayor conciencia de nuestra existencia, que en ámbitos limitados está en casa, nutrida, inagotablemente desde ambos. Y ya termino. La figura verdadera de la vida se extiende por ambas regiones. La sangre de la circulación mayor fluye por ambas. No hay ni un más acá ni un más allá, sino la gran unidad en el que los seres que nos superan, los ángeles, están en casa. Y la situación de ahora
del problema del amor de este mundo, así ampliado en su mitad mayor, tan solo ahora entero, tan solo ahora íntegro. Fíjense una pequeña cosa, ¿no? De este texto que por supuesto se los voy a repartir enseguida, pero digo, esta es una larga carta que escribe donde él mismo explica que las elegías es la plenitud de su obra porque culmina su camino. Y porque culmina esa poesía subjetiva de el libro de las imágenes, porque culmina esa poesía así romántica del libro de las horas, donde él busca a Dios. Y después acuérdense que él va objetivando, es decir, a partir de, sobre todo a partir en prosa, a partir del libro de Malte, de los cuadernos de Malte, donde va poniendo las emociones y sus tristezas que él siente y la imposibilidad de vivir que él siente en París a comienzos del siglo XX, donde pone todos esos sentimientos, los estampa en los objetos, como si él, su propia subjetividad, las fijara en los objetos y en las situaciones que describe. Y si Malte, el personaje danés, ¿no es cierto?, es un joven así medio depresivo y buscador y que no puede con su sufrimiento y no puede con sus preguntas, las elegías, las 10 elegías, son un camino de ascensión laico, por decir, no místico al modo cristiano. Es un modo de ascensión espiritual poético, no donde el hombre va subiendo y va describiendo la condición humana, va descubriendo la condición de este símbolo que es el ángel, que no es el ángel cristiano, no es el mediador entre Dios y los hombres. En todo caso, él mismo lo dice más adelante, es la perfección de lo invisible y alguien que ya pudo hacer ese ejercicio de transformación, que el ejercicio más importante y que me parece que nos puede enseñar un montón, y eso me parece que es de las enseñanzas más lindas que tiene Rilke, el ejercicio más importante es hacer invisible las cosas en nuestro corazón para que permanezcan. Y hacer invisible todo en nuestro interior para que permanezca. Y eso el ángel, que es nuestro ideal imposible, ya lo realizó. Entonces, él en esta primera y segunda elegía va a ir describiendo poco a poco ese camino. Y lo bueno que tiene es que en estos versos que ustedes con los que se quedaron impactados se van a dar cuenta que en ese impacto que les produce se reciben el todo. Es decir, en ese impacto que producen, reciben todo el movimiento, todo lo que le está pasando al poeta y todo el camino. Que tiene esa virtud de que un pedacito es como dibuja el todo que le falta. Y eso me parece que es interesante. Por eso, Pero ahora sí, Vicente, disculpen mi cosa, ahora digan lo que quieran, pero me pero parece que entonces yo tengo que estallar, porque entonces, ¿por qué lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible? Y todo espera que es está así, llamando. ¿eh? Porque el hombre se debe mirar y ve que no, que está fraccionado, que es limitado, ¿no? Supongo. Pero, Por eso es el comienzo de lo terrible. pero Porque que estamos, el hombre Sí, mira lo perfecto, lo que ya está acabado, y ve que a él no llega a eso. pero está buscando la espiritualidad y acá está en Bueno, por eso dice Vicente que hay que hacer invisibles las cosas y llevarlas al corazón. eso No, lo Vicente no dice lo dice, va, lo dice. eso lo dice Vicente, pero no lo dice Rilke. sí, lo dice Rilke en la carta a Jairo, que lo En dice la todo. carta Esperen que recién leída. la tenemos que rescatar a Luisa y a Chichita que están perdidas. Sigan.
Hacer invisibles las cosas en nuestro interior para que permanezcan. Claro. Invisibles para que permanezca. Bueno, Claro, si vos lo pasás al corazón, ya está. Ahí está buenísimo eso. en mi corazón todos tienen cara. Pero no la ves realmente. La imaginás, la sentís. Ella se siente, pero no se ve. Claro. Claro, todas las cosas importantes, la gente que pasó por tu vida, que murió, los Todo. lugares que conociste, todo eso es invisible, permanece en tu corazón. Claro. Ahora entiendo cuando habla de los muertos que nos antecedieron. Claro, Están en el corazón, cambiaron de lugar. De estar al lado, están adentro. permanece. Y ahí permanecen. 11 de Claro. agosto. Me habías dado. ¿Cómo? Sí, exactamente. No entendí ¿Cómo? lo que decía. 12 de agosto, Ahora ¿qué? que tengo turno con la... No Espérate, entiendo. No se entiende. sí, a las 12:10. Ah, alguien está hablando por teléfono. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ah, Chao, chao. Me parece ¿y Ahí. sabés lo que me llamó atención de la carta cuando dijiste que hay una unidad, que no hay ni más allá ni más acá? Ujú. Sí, eso es increíble. Como en el fondo la tarea Sí. del ángel es la naturalidad con que describe la vida y la muerte como dos estados casi naturales, como dos caras de la misma moneda. No es el arriba y el abajo de los cristianos, es son dos estados de una misma realidad y Mm. que espirituales y totalmente presentes, pero aquí. ¡Ay, bendito sea Jesús! Lo que sufrí, tiene que ser de Cuba que me solucionan el problema. No puede ser. Por eso es la secretaria, por eso es la secretaria. Así Quiero que, personalizado, quiero personalizado. Bueno, Hola, perdón. Flor. Hola, Flor. bien, ahora que estamos todos, les voy a proyectar un poquito la carta de este chango, hablando que me parece que muy interesante. Porque así lo vamos leyendo por pedacitos y entonces así empezamos a comprender. Pero yo soy bruto cuando uno de entrada empieza a dar explicaciones, pero primero recibamos y después concluyamos. ¿Dónde está mi amigo Waldo? A ver. Esta es una carta muy... Yo les leí solo un pedacito. Esta es la que leíste recién. Esta es la que leí recién, sí. Que se lo pongo acá, ¿ven? Esto es lo que yo acabo de leer. Mírenlo un poquito. Ajá. ¿Ven qué es lo que dice acá? La afirmación de la vida y de la muerte se muestran como algo único. Es decir, admitir una sin la otra. La muerte está al lado, es como si fuera, yo siempre lo comparo con las dos caras de la luna. La Perdón, luna ¿esta es una carta que escribió Rilke? es una carta que escribió Rilke en 1825. Sí, se las voy a mandar a sus celulares, así la tienen también. Perfecto. ¿Y a quién Este, se la escribió? se la escribió al editor polaco, Ah, Whitelock. Este, y este,
ahí se las mando. Ahí también, ahí está. ¿Qué es lo que dijiste de la muerte antes, Vicente, que no se oyó? Esto, Que vos lo veías como dos caras, no sé, como algo que claro, estaba... la muerte y la vida es Sí, son como dos caras de la misma moneda. La muerte y la vida son dos estados, pero son dos estados que no hay uno arriba y uno abajo como tenemos en nuestra concepción cristiana. Conviven en la misma sangre. Conviven en la misma sangre. Bien, bien, lo dijiste con palabras de Rilke. Bien, Magdalena. ¡Ah! Exacto. ¿Cómo estoy creciendo? Claro, porque dice acá, debemos intentar lograr la mayor conciencia de nuestra existencia, que en ambos ámbitos ilimitados está en casa. Es como si todo fuera parte de un mismo ámbito. En vez de pensar el tiempo más allá y el infinito más allá, es como si estuviera más acá. Entonces ya sé que dentro de un rato Chichita va a decir que esto le encanta, pero dentro de un rato decilo, Chichita. Nutrida, Mira, decilo mira, dentro. más abajo dice, la sangre de la fluye para ambas. Se copió. Dice, nutrida, la figura verdadera de la vida se extiende por ambas regiones. La sangre de la Ahí está, circulación mayor fluye por ambas. No ahí hay está. un más, ni un más acá, ni un más allá, sino la gran unidad en la que los seres no superan. Los ángeles están en casa y la situación ahora del problema del amor en este mundo, así ampliado en su mitad mayor, tan solo ahora está atento, tan solo está íntegro. Bien, Entonces, bien. vamos a leer otro pedacito más. Acá él dice en este pedazo que sigue, como los... ¿Se acuerdan ustedes que las elegías él tardó 10 años en hacerlas, ¿sí? Sí. Comenzó en 1911, en ese momento de Duino tan maravilloso, donde que es estos primeros versos, ¿quién si yo gritara me oiría desde la jerarquía de los ángeles? Ese es el grito de Eureka que pegó en Duino en 1911. La Este, carta, perdón, es de 1925, no de sí, 1825. 1925, sí, no, no, me Claro. equivoqué, sí, sí, no, 1925, sí. Pero digo, acá en este pedacito que yo no resalté, él mismo hace como un resumen de su recorrido. Entonces dice, los sonetos de Alfredo, él los escribió en 20 días después de haber terminado las elegías en 1922. Después él tiene todo ese derrotero, ¿no es cierto?, donde de bastante sufrimiento y donde pasa la Primera Guerra en Múnich, donde le rematan su casa en París con todos sus libros, ¿no? Mm, Quedaba en terreno enemigo. Este, verdad. y este, así como el ángel en las elegías es el mediador y el poeta reciente muerto, es decir, un personaje que es el personaje de las elegías, que es como un muerto joven, va a recorrer las 10 elegías hasta llegar a la pureza absoluta, imita el recorrido del ángel, que va y viene de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, cumpliendo en su existencia, Inés, la tarea del corazón. Que la tarea del corazón es incorporar en el propio interior la invisibilidad de todo, de tal manera que toda la esencia de todas las cosas, de toda la verdad que guardan las cosas, uno ya la conserve para siempre en el corazón. Y esa es, para Rilke, la manera de permanecer. Es como si nosotros lo interpretáramos en el sentido cristiano, es como adelantar un estado así de la vida futura, pero adelantarla aquí en la tierra. ¿No es Bueno, es cierto? como que el reino
empieza ahora, ¿no? Como sería como Claro, que el reino empieza acá en la tierra. claro. Y entonces fíjense lo que dice aquí, que yo les puse en negrilla. Nosotros, estos de aquí y hoy, no estamos un solo instante satisfechos en el mundo temporal, ni sujetos a él. Marchamos sin cesar, por entero, hacia los anteriores, hacia nuestra procedencia, hacia los que parecen venir después de nosotros. Es decir, dice, vamos siempre o hacia el pasado o hacia el futuro. Pero en ese en ese mundo abierto, vastísimo, están todos. No puede decirse al mismo tiempo, pues precisamente la supresión del tiempo condiciona que estén todos. La fugacidad se precipita por doquier en un ser profundo. Y así, todas las configuraciones de lo que aquí no solo han de usarse con limitación temporal, sino en la medida que podamos hacerlo, han de ser incluidas en esos significados superiores de los que participamos. Y acá él se separa de nuestra concepción cristiana, ¿no? De la concepción cristiana, pero no en el sentido cristiano, del que me aparto cada vez más con mayor pasión, sino en una conciencia puramente terrenal, profundamente terrenal, dichosamente terrenal. Es que hay que introducir lo aquí contemplado y tocado en el dominio, no dominio, dominio, más vasto, en el más vasto de los dominios. No es un más allá cuya sombra oscurece la tierra, sino en una totalidad, en la totalidad. Apunta a lo absoluto. Claro, pero apunta a una totalidad integral e invisible en Como que está todo unido, exacto. todo vinculado. Está hoy acá, aunque no esté en el tiempo, pero está en nosotros. Está Exacto. conectado. Y está conectado, está vinculado. Exacto. Vamos a leer un pedacito más y después volvemos a la poesía, porque con estas mismas palabras de Rilke van a ver que la poesía nos suena distinto, es así. Porque Claro, ahora entendemos un poco más. ya no es tanto lo que uno siente, lo que uno le parece, porque eso es relativo, en la medida que nos dejamos justamente impactar por la alteridad del poema y del poeta. Vicente, ¿podés repetir un poco eso que dijiste que las elegías es un joven que Sí, porque explicaste una... el camino de las elegías es un camino de ascensión espiritual, donde Sí, en la primera y segunda elegía, que es la que vemos hoy, habla sobre todo de la condición humana y ya empieza a utilizar los símbolos más importantes que le son queridos a Rilke, ¿no? Como el árbol, como el ángel, son símbolos que se van a ir repitiendo y que tienen un significado bastante preciso. Pero lo que él dice es que es el poeta y el hombre que se ve impotente de muchas cosas y descubre que tiene que incorporarse a la naturaleza, lo va a decir después en la segunda elegía, para poder, porque las estrellas esperaban que él las exprese. Y así es como un camino del poeta que en la medida que se va distanciando de lo más práctico y utilitario de la mirada, el contexto es en 1920, la ideología del progreso es fuertísima en Europa. Solo vale lo que es práctico, solo vale lo que viene de la ciencia, solo vale, acuérdense, la desesperación de Claudel, acuérdense la desesperación de Maritain, acuérdense la desesperación de Europa después de la guerra, donde solo la muerte y lo práctico tenía como vigencia. Entonces, él dice no, es decir, hay algo profundamente espiritual y que nos llena el vacío,
y que está presente aquí. Y entonces él, como enseña, un poco como le pasa a Eti Lezun cuando describe su escritorio, enseña a descubrir la relación profunda con las cosas, porque las cosas mismas son las que nos ubican en nuestra propia profundidad. Lo absoluto, sí. Dice la naturaleza, acá leemos este pedacito y después vamos a la poesía de vuelta. ¿Quién quiere leer lo que dice en negrilla acá? A ver, Yo, dale. La la, naturaleza, natu- cosas, la eso. naturaleza, las cosas de nuestro trato y uso son provisionalidades y caducidades, pero son, en tanto estamos aquí, nuestra posesión y nuestra amistad, consabidoras de nuestro pesar y regocijo, tal como han sido ya las confidentes de nuestros antepasados. De modo que es menester no solo no calumniar y degradar todo lo, todo lo de aquí, sino que justamente Por mm, mor es costumbre. por mor de su provisionalidad que comparte con nosotros, estos fenómenos y cosas han de ser por nosotros comprendidos y transformados con una concepción íntima en extremo. ¿Transformados? Sí, pues es nuestra tarea grabarnos esta tierra provisoria, caduca, tan honda y sufriente y apasionadamente, que su esencia resucite invisible en nosotros. Somos las abejas de lo invisible. Ok, Nu- mírenlo un poquito y rescaten algunas frases de acá. Somos las abejas de lo invisible. ¿no? Sí, ¿qué más? Está bueno eso cuando dice no calumniar y degradar Eso, todo lo de aquí, ¿no? Cuando a veces no sentimos solo que toda calumnia. vieran, esa especie de desgaste que tenemos por el mal uso de las cosas y por el mal uso que hacemos de unos con otros, que sentimos que ni que las palabras significan, ni que las cosas son así, como que todo es desbaratado. Esta capacidad de invitarnos a poner en valor todo y a poner en valor las cosas y a poner en valor la dimensión que tiene todo. Y dice, y estas cosas, estos fenómenos y cosas han de ser por nosotros comprendidos y transformados en una concepción íntima en extremo. Exacto. No me gustó esto somos las abejas de lo invisible. Sí, Sí. Eso después cuando ustedes avancen por su cuenta en las herejías la van a encontrar no me acuerdo si es en la 7, en la 8 o en la 9. Pero sí, se La frase parece. anterior, sí, pues es nuestra tarea grabarnos esta tierra provisoria, caduca, tan honda, sufriente y apasionadamente, que su esencia resucite, invisible en nosotros, pero que resucite. Y ahí viene lo de las abejas, claro. Ujú. cuando dice Bueno, que su esencia resucita invisible es porque lo tenemos que llevar al corazón. claro. ¿Ven que Ahí lo están muy transformamos. rilkeanas, están comprendiendo lo que quiere decir Rilke. Después uno dice, sí, después uno toma distancia, se acerca, se aleja, pero para mí lo importante es poder empatizar y decir, a ver, ¿qué me está queriendo decir? Te digo que es Sí, difícil, pero me encanta. pero Vicente, esto es distinto de lo que leímos, no es que lo estamos comprendiendo, él está cambiando, está creciendo con nuestra lectura. ¡Qué modesta! No, modesta no, lo poquito lo tengo. Este, miren, vamos a leer este pedacito más y vamos a la poesía, porque si no, nos despoeticiamos. Luisa, ¿querés decir algo? Bueno, me gustó eso de no estar siempre en la crítica y rechazar, porque es lo que tenemos y tenemos que aceptarlo de la mejor manera posible. Perfecto.
Ok, Gracias, Magda. dale. Inés, ¿querés leer ahí las elegías nos muestran esta obra? Dale. Las elegías nos muestran en esta obra, en la obra de estas incesantes conversiones de lo visible y palpable amado, en la vibración y excitabilidad invisible de nuestra naturaleza, que introducen nuevas cifras de vibración en las esferas vibratorias del universo. Dado que las distintas sustancias en el cosmos son solo distintos exponentes de vibración, nosotros preparamos de esta manera no solo intensidades de tipo espiritual, sino, quién sabe, nuevos cuerpos, metales, nebulosas estelares y constelaciones. Y esta actividad es peculiarmente sostenida y estimulada por la desaparición cada vez más rápida de tanto de lo visible que ya no se sustituirá. Seguí un poquito más, porque por más que yo no lo subrayé, es una cosa que Vale. hemos experimentado. Subilo. Para nuestros abuelos era aún una casa, una fuente, una torre con la que estaban familiarizados, incluso su propio vestido, su abrigo, infinitamente más íntimo. Casi cada cosa un receptáculo en el que se encontraban con lo humano y acumulaban lo humano. Ahora nos invaden desde América apariencias de cosas, simulacros de vida, una casa en la concepción americana, una manzana americana o una vid de allí, nada tienen en común con la casa, el fruto, las uvas, en los que ingresan la esperanza y la reflexión de nuestros antepasados. Las cosas vivificadas, vívidas, consabidoras, están en declinación y no pueden ya ser reemplazadas. Ok. Nosotros, y Dale, eso dale, que seguí que está bueno, dale. nosotros seamos quizás los últimos que hayan conocido tales cosas. A nosotros nos incumbe la responsabilidad no solo de conservar su memoria, esto sería exiguo y poco confiable, sino su valor humano y lárico. Lárico en el sentido de las deidades domésticas. La tierra no tiene otra salida que tornarse invisible en nosotros que con una parte de nuestro ser somos partícipes de lo invisible. Tenemos, cuando menos, títulos de participación en ello y podemos acrecentar nuestra posesión de invisibilidad durante nuestra permanencia aquí. Solo en nosotros puede consumarse esta conversión de lo visible en invisible, de lo no más ya dependiente del ser visible y palpable, tal como nuestro propio destino se torna sin cesar en nosotros a la vez invisible y más existente. Las elegías formulan esta norma de la existencia, aseguran celebrar esta conciencia, la colocan cuidadosamente en sus tradiciones, recurriendo para esta conjetura a antiquísimas leyendas y a los rumores de leyendas, e invocando aún el culto egipcio de los muertos, un conocimiento previo de tales relaciones. Si bien el país del lamento, por el que el lamento mayor conduce al muerto joven, no ha de equipararse a Egipto, sino que solo es, por así decirlo, un reflejo de la tierra del Nilo en la claridad desértica de la conciencia del muerto. Si se comete el error de referir a las elegías o los sonetos conceptos católicos de la muerte, del más allá y de la eternidad, se aleja uno completamente de su punto de partida y se apareja un malentendido cada vez más radical. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. ¿Por qué? Porque él no cree en Cristo. Y entonces para mí todo lo que se soluciona en Cristo, justamente a hacerse Dios uno de nosotros, todo eso que es eh, esa valoración del más acá y esa valoración de nuestra propia realidad que él realiza,
sin ser cristiano, para nosotros, para mí por lo menos, se centra en la personalidad de Cristo, hombre y Dios, que dignifica toda realidad que toca. Este, pero más allá yo no me quiero meter en su postura cristiana o cristiana porque no tengo por qué, digo, en el sentido que no me hace falta ponerme a, a pulsar quién tiene razón o no tiene razón, porque cada uno tiene su modo de acercarse de la mejor manera que puede. Pero me parece interesante, sobre todo pensando desde dónde viene. Acuérdense, él estaba tan enojado en esa época libertaria del Imperio Austrohúngaro y estaba tan enojado con el emperador Francisco José y todo que él, cuando se casa con su, eh, sí, con su esposa, poco antes va y renuncia a ser católico. O sea, jura de ser católico, pero más por una actitud política y social, es decir, lo que significaba ser parte, ¿no? De Paredes, pero por eso no nos metamos en el tema de su problema religioso. Pero sí, para mí, tiene maravillosas cosas para enseñarnos, ¿no? Sobre esta tarea espiritual. ¿Qué le sonó esto cuando habla de las cosas? Y las cosas que significan, parecen los recuerdos de la abuela, ¿viste? Los recuerdos que uno tiene, que Exactamente, son cosas que simbólicamente están cargadas, y no, él claro. las utiliza en Hay las un cosas. juego, hay un juego de valores, la palabra valor, hay un juego de valores desde los abuelos, los viejos, cómo se valoraban las cosas, los vestidos, por ejemplo, a lo, al día de hoy, a lo que pasa hoy, por ejemplo. Mm, Muy Bien, bueno, me gustó. bien. Sí, Sí, Marta, sí, estoy sí. pensando, de acuerdo a lo que decía Magdalena, que realmente este poeta está haciendo un juego con nuestras emociones, porque primero nos hace sentir que como las abejas tenemos que trabajar los valores, ¿no? En el cuidado y en la persistencia de los valores. Y luego nos lleva al recuerdo del significado de la muerte para los egipcios, que es muy especial y muy particular. Entonces, es un sub y baja de emociones con este hombre increíble, ¿no? Ahora, está perfecto, Marta. Igual te digo una cosa, cuando habla de los egipcios y eso es la elegía 10, que el muerto joven que avanza por la elegía 10 pasa por un montón, pasa por la feria de la vida, pasa por la montaña de los dolores, pasa por la esfinge, es decir, va pasando por distintas situaciones, como casi como en busca del tesoro perdido, hasta que llega a la soledad absoluta. Es decir, cuando él está hablando de las elegías en general, de las 10 elegías. Entonces, utiliza símbolos que él ya la utiliza como en la elegía 10, que es como la plenitud de todas las elegías. ¿Entendés? Como diciendo, nosotros estamos como fuera de tema porque estamos recién en la primera. Eso puede decir. Vicente, Sí, volviste a repetir, o sea, las elegías, decís un joven muerto, ese sí, es el camino. ¿Cómo es sí. a lo que no? El personaje, hay un personaje en las 10 elegías que es como un joven muerto que se desprende de la vida porque tiene que aprender a desprenderse de todo. Entonces, la manera es como si casi veía como, como el Dante, ¿viste? Que lo lleva a Virgilio, ¿no es Sí, cierto? Lo lleva al sí, Dante sí. por el infierno, por el purgatorio y lo lleva hasta el cielo. Es decir, ahí Dante está muerto, es decir, lo va llevando por las distintas. Bueno, el artificio que utiliza en las elegías es un personaje de un joven que murió anticipadamente, es decir, que aparentemente no es inocente, porque ¿por qué joven? Porque es un joven que uno con una mirada dice, todo lo que se perdió, todo lo que no vivió. Sin embargo, este joven que se perdió todo anticipadamente es el que puede ir avanzando etapa por etapa y aprendiendo a ser sabio en la vida, ¿no? Es decir, y entonces hasta llegar al momento de, del silencio y de la soledad absoluta, donde encuentra
el mayor gozo, ¿no? Que será en la 10ª elegía. Pero es como una especie así de personaje que va recorriendo y que los va mencionando en todas las elegías y lo va recorriendo como de cosas. ¿Ok? Claro, es el personaje, digamos, está bien. El que habla también. Bueno, no sé. No, el que habla es el Mm, poeta. No. Yo creo que es un personaje que el poeta en todo caso habla del joven muerto. No, no es sí, en primera persona este joven muerto. No. ok. Bien. Yo quisiera que leamos un pedacito más de la poesía y después, así a ver, ¿quién no dijo nada hasta ahora? Magdalena no dijo nada. ¿Quién no dijo? Flor no dijo nada. Chichita no dijo nada. Digan algo y yo sigo leyendo. Eh, Perdón, ¿estaban leyendo la elegía primera o la segunda? Estamos en la primera. Ah, la primera. Yo estaba rumiando que Ah, busqué el término griego para elegía, que es elegos, es lamento, ok. lamento. Sí, a partir de ahí fue Sí. que empecé a comprender. El lamento épico. Yo necesito como ingeniero, al fin, Está muy recursos bien. mnemotécnicos Todos para... necesitamos una dosis de racionalidad, Magdalena. Ves que todos necesitamos. Todos necesitamos. Lo que pasa es que yo soy, digo, déjense de impactar por la imagen y la emoción profunda, porque esa se mete con nosotros y nos destroza y ya está, y se saltea las barreras racionales. Magdalena Freire decía algo. Bueno, yo veo que esto es como, él transmite su experiencia de estar en el mundo, ¿no? De transformar esto, lo visible en lo invisible, y esta parte que a mí me encantó, eh, esta conversión de lo visible en invisible, de lo no más ya dependiente del ser visible y palpable. Esto me encanta. Tal como nuestro propio destino se torna sin cesar en nosotros, a la vez invisible y más existente. Eso a mí es como un camino, ¿no? De está transmitiendo esa experiencia de su ser, de su estar en este mundo. Y una frase que me encantó es: en la claridad desértica de la conciencia del muerto. Me encantó. Tremendo. Ok. A mí, Chichita, ¿qué quieres decir? sí, y digo, a mí me encantó la profundidad abismal con que se enfrenta y trata, bueno, de explicarla, el tema de lo invisible, ¿no? Ujú. Yo pienso un poquito al revés, entrar en lo invisible para hacerlo visible, ¿no? Bueno, Profundizando el sentido de la vida. bueno, dale, Buenísimo, buenísimo. me encantó. ¿A Bien, mí puedo decir algo? sí, A mí, señora. a mí me hizo, lo que leímos me hizo recordar, en una parte él habla de la provisoriedad de las cosas que vivimos, pero que ahí, como que ahí está nuestra profundidad o nuestra esencia. Y eso al revés me hace pensar un poco, yo, cómo cuando una persona fallece, cómo deja un poco su esencia en las cosas que fueron de esa persona. A mí me da esa sensación. Es como que a veces, bueno, viste cómo se habla de las reliquias de alguna manera, ¿no? Pero incluso de cualquier persona, cómo ver al revés, cómo en las cosas también queda un poco la esencia, la profundidad de la persona que las utilizó. Y Exactamente. no sé, me hizo pensar en eso, que tal vez las cosas son, si bien son provisorias, están cargadas de esa profundidad. Y quizás yo
valoro bastante esas cosas, porque pienso que en realidad queda la persona, no sé, quizás es una vivencia que tengo, pero me hizo pensar en eso. Y también otra cosa es como descarta mucho todo el consumismo, porque en realidad no es que las cosas uno las como que no tiene uno las puede ir cargando de sentido y de profundidad, no es cuestión de desechar permanentemente todo. No sé, son Ok, ideas que se me ok. cruzaron. Bien, Me algo gustó más que mucho lo que queda del... ¿eh? Yo a Graciela le agregaría la espiritualidad de esas personas que se fueron. Ok, Claro, ok, así es. ok. Muy bien. Está bien marcado ahí cuando habla del valor de los objetos físicos, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, y cómo cambió después con el consumismo y el uso y tira. Los antepasados conservaban, como dice Graciela, parte del espíritu de los que habían usado esos mismos objetos, Claro. esos mismos muebles, la misma ropa. Era como una perdurabilidad del que se había ido. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, con el uso y tira, que ya los objetos ya no son lo mismo, no tenemos la misma relación afectiva con ellos porque se pueden reemplazar con toda facilidad o con bastante facilidad. Ok, bueno, Bien, muy basta, bien. me encantó. Y vamos a leer poesía, 5 minutos y vamos al corte. Chan. Vamos a leer poesía porque si no. Pero ven que Rilke es un genio. Miren, aquí yo vuelvo a poner este primer pedazo. ¿Por qué? Porque lo del ángel lo vamos a profundizar dentro de un rato, cuando vuelva a aparecer. Pero me parece muy, muy interesante esto de que el hombre que está tratando de encontrar su destino, descubre que los animales, por ejemplo, son sagaces, se dan Sí, cuenta, sí, aparece como que se dan cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta. sí. Eso en un soneto de Orfeo parece muy, muy, muy lindo, como los animales de pronto huyen de la selva, pero no por miedo, sino por sentir que algo está sucediendo y entonces que quieren construir como un templo en el oído. Entonces estos animales se dan cuenta de que algo está sucediendo. Es muy lindo esto, la huida, pero no por miedo, sino porque algo nuevo y mejor está empezando a suceder. No nos sentimos en casa, dice. No nos Sí. sentimos en casa. ¿Cómo en tan poquitas palabras puede decir esta separación entre nuestra capacidad de conocer la realidad, esta Claro. ruptura que hay entre nuestra capacidad de conocer y de sentir y lo objetivo que está afuera? Por eso todo es interpretado. Y después, cuando habla de los amantes, dice, bueno, ellos, y lo va a decir más tarde, se entregan todo pensando en que van a encontrar algo de la eternidad y como si en la búsqueda del amor está la búsqueda de lo eterno, y dice, pero lo encontraron. Y ahí aparece toda esta concepción muy particular del amor que él tiene, que también, de la cual yo, y Guardini y tanta gente toma distancia, pero que es muy interesante. Pero acá leemos ¿Que cuál eh, es? ¿Que cuál, la- que cuál es? ¿eh? ¿Que cuál es No, de de la que toman no, distancia? porque La primera. él dice que respecto del amor, dice que la persona tiene que encontrar la distancia suficiente de la persona amada para poder seguir su camino. En el fondo es eso. Y él su propio derrotero, es decir, él se enamoraba y se distanciaba para poder concluir su obra, ¿no? Pero digamos, no, Ok.
no cree en la comunión del amor, en el fondo del amor permanente. Es decir, por eso pondera mucho a las mujeres no amadas, que fueron capaces de persistir y de superar ese desamor. Dice acá, si es verdad, las primaveras te necesitaban. Si es verdad, las primaveras te necesitaban, te pedían por encima de tus fuerzas algunas estrellas que las percibieras. Se levantaba una ola y se acercaba en el pasado, o cuando pasaba junto a la ventana abierta, se entregaba un violín. Todo esto era misión. Pero pudiste con ello. No seguías estando distraído, esperando como si todo te anunciara una amada. Está hablando de la misión del poeta, ¿no? La misión del poeta que descubre la necesidad de ponerle palabra a la naturaleza. Acá habla de... El violín de Berlín. Sí, tal cual. Y acá entonces, acá sigue con esta concepción tan particular del amor. Este, pero a los amantes los vuelve a tomar la naturaleza agotada de nuevo en su seno, como si no hubiera fuerzas para llevar a cabo esto dos veces. Estos dolores, los más antiguos de todos, no van a ser al fin más fecundos para nosotros. No es tiempo de que amando nos libremos del ser amado y resistamos esto estremecidos, como la flecha resiste la cuerda para concentrada en el salto, ser más que ella misma. Y entonces acá pondera a los santos. ¿Alguien lee eso? Dice voces, voces. Dale, Vos, ¿a quién le ibas a decir? dale, Decir, Magdalena, dale, dale, dale. Voces. voces, voces, escucha, corazón mío, como antaño solo escuchaban los santos, que la antorcha, que la enorme llamada los levantaba del suelo. Ellos, no obstante, seguían impasibles, de rodillas, y no se daban cuenta. Así estaban escuchando. No es que tú pudieras soportar la voz de Dios, ni mucho menos, pero escucha lo que sopla, lo que sopla ininterrumpida noticia que se forma con el silencio. Se oye ahora el murmullo de aquellos muertos jóvenes, llega hasta ti. Ok. Donde quiera. No, porque vamos a la negrita. Seguí leyendo acá donde mira. A ver, Levemente debe importar. ¿dónde, perdón? Levemente. Levemente debo soportar la apariencia de injusticia que impide a veces un poco el puro movimiento de sus espíritus. Ciertamente, es extraño no habitar ya la tierra, no practicar ya las costumbres apenas aprendidas, a las rosas y otras cosas que llevan cada uno especial promesa. Ok. Gracias, Magdalena. Nos dejó medio mudo. Bueno, porque ahora ahí está pasando lo que decía, que preguntaba Graciela varias veces. Este es el muerto joven, ¿no? Que es Claro, extraño, este es el muerto joven que se va desprendiendo de todo, ¿no? Y sí. que Fernando, ¿querés seguir leyendo? Ciertamente es extraño. Bueno, perfecto. No serlo más, e incluso el propio nombre, dejarlo a un lado, como un juguete roto. Extraño, no seguir deseando los deseos. Extraño, todo lo que se relacionaba verlo tan suelto, aletear en el espacio.
Y el estar muerto es fatigoso y lleno de recuperación, para que uno lentamente vaya sintiendo un poco de eternidad. La eterna corriente arrastra por los dos reinos todas las edades. Al fin y al cabo, ya no nos necesitan los que se ausentaron prematuramente. Uno se deshabitúa suavemente de lo terrestre, como se quita uno de los dulces pechos de la madre y crece. Pero nosotros, para quienes son necesarios tan grandes misterios, ¿de quiénes de la tristeza tantas veces nace dichoso progreso? ¿Podríamos ser sin ellos? ¿Es vana la leyenda de que antaño, en el llanto por linos, la primera música, osada, penetró la materia inerte, de modo que, por primera vez en el espacio asustado, del que un muchacho casi divino? De repente escapó para siempre. El vacío llegó a aquella vibración que ahora nos arrebata y consuela y ayuda. Ahí terminó. Sí. Ahí terminó esta primera. Y Linos es el nacimiento de la música. Claro. Es un cuento de... ¿Cómo, Vicente? Perdón. Linos es el nacimiento de la música. La primera música osada penetró la materia inerte, de modo que por primera vez en el espacio asustado, de que un muchacho casi divino de repente escapó para siempre. El vacío llegó a aquella vibración que ahora nos arrebata, consuela y ayuda. Hay una leyenda de Linos sobre el origen de la música. Y que acá lo expresa muy bien poéticamente, sin explicarlo, sino lo expresa en poesía. Son y 43, vamos a hacer recreo, que si Bueno, no, dale. para no morir en el intento. Y en 5 minutos nos vemos. Está bien. Observe. Leímos rápido esta primera elegía, pero se nota bastante lo que hemos hablado toda la hora anterior, ¿verdad? Por ejemplo, como en la concepción tan particular del amor, y esta especie dice, cuando dice el estar muerto es fatigoso, pero que poco a poco uno va sintiendo la eternidad. Y después lo de es muy linda la imagen del nacimiento de la música. Es vana la leyenda de que antaño en el llanto por linos la primera música osada penetró la materia inerte, de modo que por primera vez espacio asustado del que un muchacho casi divino de repente escapó para siempre. El vacío llegó a aquella vibración que ahora nos arrebata consuelo y ayuda. Ahí en la nota, en Barjau, me parece que el problema es el asesor de diseñador. Poner una rosa ahí, la verdad que es fatal. Pero mi Pensá amigo, que es borgiano, es muy borgiano, Gonzalo. pero en la nota, cuando habla de lo de Linos, le leo lo que dice este, este amigo. No. Linos, referencia a la leyenda del adolescente semidivino, por cuya muerte lloró la naturaleza entera. Este llanto es el origen de la música. Este poema está escrito inmediatamente después del anterior, a finales de 1902. Pero esto, ¿no? Que si después queremos profundizar, es a donde se atribuye mitológicamente el origen de la música. Vamos a leer ¿cómo están? Primero que tengo la mitad de la gente, pero no importa.
Es la vida, en la vida nos vamos acercando y nos vamos distanciando así como podemos. Yo estoy muy enfocada en estos párrafos anteriores, cuando se refiere a estos jóvenes, y me toca muy de cerca, que murieron injustamente, y hay unos conceptos muy lindos, porque hay un juego en que sentimos por ellos, o ellos sienten, o nosotros sentimos por nosotros. Es muy lindo todo lo anterior. Llega. Y después entonces viene lo de la música como una consecuencia del dolor que uno siente, ¿no? Creo. Sí, sí, es muy Cuando linda. vos dijiste que el ángel era un símbolo, ¿el ángel está tomado como símbolo, como un ángel, como es un ángel para nosotros? No, Vos dijiste que tenía varios símbolos, que era el ángel, el árbol. no. El ángel, ahora lo va a decir el mismo Ril, que voy a leer un pedacito donde él habla del ángel y va a estar, pero no, el ángel es como la idealización es el personaje idílico y prototípico que siendo el ideal de todo, es el ideal incluso que nosotros mismos, como si fuera la proyección de nosotros mismos, El ideal del yo. que no podemos alcanzar. Hay un interpretador, Mason, que dice que es, él es una interpretación narcisista del ángel, ¿no? Como si fuera una proyección de sí mismo. Pero Ajá. en el caso de cuando Rilke habla mismo del ángel, dice que el ángel es el que ya hizo la tarea, es el que ya cumplió el camino de convertir todo el espacio en invisible. Y es el que viene y va de la muerte y de la vida con una naturalidad a la cual nosotros tenemos que aprender a partir de la Claro, tarea del corazón. claro. Sería como Y el como ideal. nosotros estamos entre el tiempo y el espacio y con la materia, es que el ángel es terrible porque amenaza de alguna manera, nos amenaza con la pérdida de todo lo que uno quisiera retener, ¿no? Es decir, se convierte como en alguien que, si uno, es como si dijera en el Antiguo Testamento, ver a Dios está muerto, ¿no? Ah, Como diciendo, ya todo lo de acá ya pasó, está ¿no? cumplido. Entonces, está cumplido. Entonces, por eso él tiene también el ángel sabor de amenaza, ¿no? Bien, vamos a... Eso me recuerda ese verso que dice que los que ya se fueron no nos necesitan. Algo así dice, ¿no? Pero nosotros sí. Bien. Yo quería volver a leer. Pero también dice que nos necesitan para que los recordemos en un momento. Y así Sí, estar presentes ellos. sí. Las dos cosas, dice. Ahora, esta estrofa, donde dice, me parece que es muy bella, donde dice, ciertamente es extraño no habitar ya la tierra, Claro. no Sí, practicar ya costumbres apenas eso aprendidas, estaba leyendo. a las rosas y otras cosas que llevan cada una especial promesa. No darles el significado de futuro humano, lo que uno fue en manos infinitamente medrosas. No serlo más, e incluso el propio nombre, dejarlo a un lado como un juguete roto, extraño. No seguir deseando los deseos. Extraño todo lo que se relacionaba, verlo tan suelto, aletear en el espacio, y el estar muerto es fatigoso y lleno de recuperación, para que uno lentamente vaya sintiendo un poco a la eternidad, un poco de eternidad, ¿no? Sí, Como eso lo tenía diciendo, marcado. este ejercicio de, Claro. dice, es extraño este ejercicio de desapego, porque a uno le cuesta el Sí. desapego. Eh.
Vamos a leer un poco de la carta de Whitlock y vamos a la segunda elegida. ¿Quién lee que no leyó? Luisa, dale. Sí, pero no la tengo la carta. No, ¿y no la ves ahí en la pantalla? No. No, Bueno, no está, No está. no, no bueno, está. está bien. Otra, dale, Magdalena, Fede, Puedo leer. dale. ¿Dónde querés que lea? El ángel de las elegías nada tiene que ver. El ángel de las elegías nada tiene que ver con el ángel del cielo cristiano. Antes bien, Perdón, ¿qué están leyendo? Es el párrafo siguiente de la carta de Rilke a Whitelock. Lo último que leímos terminaba en radical. Ah, yo no lo rescaté todavía. ¿no lo querés compartir? ¿No está compartido? No, Ah, perdonen. Pensé que lo había compartido. disculpado. Disculpen, gente. ¿Dónde está White? ¿Dónde está el amigo? Acá están. Ahora sí, esto era. Que yo creía que tenían en pantalla. Ahora sí. Un Dale. cachito más grande. No, no, porque Cachito. se me va. Se me va. Bueno, listo. ¿Lo Listo. podés agrandar? ¿Cómo? A ver, Dale, Magdalena Freire. El ángel de el las ángel elegías. de las elegías nada tiene que ver con el ángel del cielo cristiano. Antes bien, con las figuras angélicas del Islam. El ángel de las elegías es una criatura en la que la transformación de lo visible en invisible que nosotros producimos aparece ya consumada. Para el ángel de las elegías, todas las torres y palacios pasados son existentes, puesto que hace mucho tiempo que son invisibles, y las torres y puentes de nuestra existencia, que aún perdura, son ya invisibles, si bien corpóreamente para nosotros todavía duraderos. El ángel de las elegías es ese ser que garantiza el reconocimiento en lo invisible de un rango más elevado de la realidad. Por eso, terrible para nosotros, porque nosotros, sus amantes y transformadores, dependemos, por cierto, aún de lo visible. Todos los mundos del universo se precipitan en lo invisible, en tanto que en su realidad contigua, más profunda. Algunas estrellas se incrementan inmediatamente y se desvanecen en la conciencia infinita de los ángeles. Otras dependen de seres que lenta y fatigosamente las transforman, en cuyo pavor y encanto alcanza su próxima realización invisible. Nosotros somos, sea subrayado una vez más, en el sentido de las elegías, somos esos transformadores de la tierra. Nuestra existencia entera, los vuelos y las caídas de nuestro amor, todo nos capacita para esta tarea, en comparación con la cual esencialmente ninguna otra existe. Los sonetos muestran particularidades de esta actividad que aparece aquí colocada bajo el nombre y la custodia de una muchacha fallecida cuya incompletud e inconsciencia mantienen abierta la puerta de la tumba, de modo tal que ella, alejada, pertenece a aquellas fuerzas que mantienen fresca la mitad de la vida y abierta hacia la otra mitad en la que se abre la herida. Elegías y sonetos se sostienen mutuamente sin cesar,
y veo una infinita clemencia en que haya podido yo henchir con el mismo aliento ambas velas, la pequeña vela color de rumbre de los sonetos y la gigantesca vela blanca de las elegías. Ok. ¿Por ¿Qué qué el sucede? ángel es fallido? Porque nosotros frente al ángel vemos nuestra finitud. Sí, exactamente. ¿Es por eso? Sí, Gracias. sí, acertado. No, y aparte esto, ahora cuando lo leamos, por eso digo, cuando habla cuando describe la naturaleza, las crestas, las esencias, los bordes de la realidad, describe ahora acá en la segunda, y es de alguna manera uno puede sentir las figuras que se conservan en la eternidad del ángel o en la eternidad de lo invisible. Entonces, es lindo cuando uno aprende en poesía, en las imágenes, no retener lo que está más acá, sino lo que está más allá. Es decir, a adivinar lo invisible que están queriendo decir las imágenes. En el fondo es la esencia de la metáfora, pero Claro. cuando uno puede adivinar lo invisible de una hermosa imagen, es casi como si estuviera llegando a destino. Entonces es lo que está queriendo decir que esa es la mirada del ángel, ¿no? Desde donde mira. Es el que garantiza el reconocimiento en lo invisible de un rango más elevado de realidad. La espiritualidad sería lo Claro, invisible también. claro. Y la Sí, capacidad de transformar y de espiritualizar, es decir, de conservar en su esencia la realidad, pero espiritual, como una... Porque nosotros tenemos todavía, ustedes que, bueno, ustedes que todavía tenemos un rasgo muy cientificista, donde sí, lo que tiene entidad y concreción es lo material, lo numérico y lo concreto. sí, Y sí, Rilke tiene toda una elegía donde está en contra de que eso sea la única realidad. En todo caso, esa es la apariencia de la realidad. Lo que Rilke dice es lo que tiene existencia y realidad es lo espiritual, aunque a nosotros nos parezca evanescente y que se evapora. eso No, es otra expresión. Sí, eso, sí, sí, por eso está muy bien expresado acá, el reconocimiento en lo invisible de sí, un rango más elevado de la realidad. sí. Ahora no entendí lo de esta chica que lo maneja. Porque ese es un soneto feo de la hija de una amiga de Rilke, bailarina, que muere muy joven y que en un soneto feo lo expresa muy lindo. Lo dice así en el segundo soneto. Y era casi una niña, surgía de esta dichosa concorde, Ah, canto y lira, y en sus ah, velos de abril brillaba clara, y en mi oído se hizo ella un lecho, y en mí dormía. Todo era su sueño. Los árboles que admiré un día, esta sensible lejanía, la pradera sentida y los asombros que me conmovían. Ella dormía al mundo, Dios cantor, cómo la consumaste para que no anhelara primero estar despierta. Mira, surgió y durmió. ¿Dónde está su muerte? ¿Inventarás aún este motivo antes que tu canción se agote? Cae de mí a dónde casi una niña. Es un poema que él, en el segundo soneto Orfeo, que él le dedica, y hay otro soneto más, a esta hija sí, de sí, sí. Y ahora la vincula, sí, sí. de Sartre. Bien, vamos a la segunda elegía, así cumplimos el objetivo de este día. Porque si no, los pactos preexistentes no se cumplen. Segunda elegía. Ahí va. Vamos a agrandar un poco la letra para que Magdalena no me diga nada. Hasta acá puedo, Maga.
Voy leyendo la en negrita y después otro más me... Todo ángel es terrible, y no obstante, ay de mí, yo os canto, pájaros del alma, casi mortíferos, sabiendo de vosotros a dónde han ido todos los días de Tobías, cuando uno de los más resplandecientes estaba junto a la sencilla puerta ante la casa, un poco disfrazado para el viaje y sin ser ya temible. Muchacho para el muchacho que furioso lo miraba. Sí, ahora se acercara un arcángel, el peligroso detrás de las estrellas. Si bajara dando un paso tan solo y viniendo de allí hacia arriba, latiendo nuestro propio corazón, nos mataría. ¿Quién sois? Líneas de alturas, crestas de todo lo creado, rojizas al amanecer, polen de la divinidad en flor, quicios de la luz, pasadizos, escalas, tronos, espacios de esencia, escudos de delicia, tumultos de un sentimiento tempestuosamente arrebatado, y de repente solitarios, espejos que su propia belleza desbordada la recogen de nuevo en su propio semblante. ¿Una imagen que quieran rescatar de aquí? Polen de la divinidad en flor. Crestas de todo lo creado. Líneas de alturas, cestas de todo lo creado. Coincido. Y espacios de esencias, escudos de delicia, tumultos de un sentimiento tempestuosamente arrebatado y de repente solitarios. Okay. Espejos Yo que su digo, propia belleza desbordaba. Okay. esa misma también. Espejos que irradiaban su propia belleza y la recogen de nuevo en su propio semblante. ¿Cuántas expresiones? ¿Sí? ¿Cuántas Pero, imágenes? ¿Cuántas imágenes? bueno, Sí. pero ven una cosita. En esto esto es lo que realiza el ángel, ¿ves? Es decir, que va en como una tarea cumplida, que va como conservando en su interior, y esto es lo que realiza el poeta, imitando la tarea del ángel, que es conservar en su interior como los bordes de la belleza de un modo invisible, lo que permanece. Nuestro Porque propio, entonces, arriba decía, sí, no, la frase última de la estrofa anterior también es muy linda. Latiendo, nuestro propio corazón nos mataría. ¿Quién sois? ajá. Sí. Claro, estás queriendo conocer al ángel, ¿no? Es decir, está Claro, claro. bien, vamos a seguir leyendo. Ay, ¿quién lee acá? Silvia, dale, lee ahí. Porque nosotros, allí donde sentimos, nos evaporamos, ay nosotros, respirando, salimos de nosotros y nos disipamos de ascua en ascua. Vamos despidiendo cada vez más un olor más tenue. Entonces, uno probablemente nos diga, sí, entras en mi sangre, esta habitación, la primavera se llena de ti. ¿Qué se puede hacer? Él no nos puede detener. Desaparecemos en él y en torno a él. Y a los que son bellos. Oh, ¿quién los retiene? Insensatamente surge. Tenés que subir. Insensatamente. Hay que subir. Bueno, busco acá. Subo. Ahí está. Surge Dale. apariencia en su rostro y se marcha. Como recibo de rocío de hierba temprana, se levanta lo nuestro de nosotros, como el calor de un plato caliente. Oh sonrisa, ¿a dónde? Oh mirada hacia arriba, nueva, cálida, huidiza, ola del corazón. Ay de mí, somos esto, sin embargo, ¿sabe a nosotros el espacio del mundo en el que nos disolvemos? O a veces, como por error, hay algo de nuestro ser allí. Nos hemos mezclado nosotros en sus
Hay que subir. Subimos. Pasa que yo te estaba leyendo de la hoja. Ahí está, hasta ahí. Nos hemos mezclado nosotros en sus rasgos solo como lo que hay de vago en los rostros de las mujeres encintas. Ellos no lo notan en el torbellino de su regreso a sí mismos. ¿Cómo iban a notarlo? Eh, Qué difícil, ¿no? Esta parte. Ay, somos esto. sí, pero mira, esto, y mira, y justo te tocó leerlo a vos, que sentís tanto. Nosotros, Sí. así donde sentimos, nos evaporamos. Ay, nosotros, salimos de Para la nosotros intensa. sí, sí, y nos disipamos de asco en asco, como diciendo, vamos de susto en susto. Ay, y después dice, ¿no? Si entras en mi sangre, esta habitación, la primavera se llena de ti. ¿Qué se puede hacer? No me acuerdo. Eso de la primavera me encantó. Sí. Porque es como un brote, ¿no? Sí. Y El después, calor de un fíjate vos cómo no es solamente la Frío. naturaleza, sino la propia subida del poeta, ¿no? La propia Sí. subida del muerto joven, el protagonista de este poema, ¿no? Se levanta lo nuestro de nosotros, como el calor de un plato caliente. Oh sonrisa, ¿dónde? Oh mirada hacia arriba, nueva, cálida, huidiza del ola del corazón. El Alegría. rocío, rocío de rocío de tierra. Somos esto, sin embargo, ¿sabe a nosotros? Mirá, el espacio del mundo en el que nos disolvemos. Esa pregunta es tremenda. Ah, sí. ¿Alguien, por ejemplo, Inés, ¿alguien se va a acordar de nosotros? Si escribimos buenos poemas, sí, si no, no. Pero es tremenda esa pregunta. Tremendo. Sí. Yo voy a dejar anotado lo que tienen que acordarse. O a veces por error hay algo de nuestro ser allí. Nos hemos mezclado nosotros en sus rasgos, solo como lo que hay de vago en los rostros de las mujeres encintas. ¿Viste como esa pregunta de la mujer encinta respecto del futuro de su hija? ¿Viste? Sí. Como un misterio. Sí. ¿Cómo iban a notarlo? Y esto me gustó, ellos, sacando ¿no? lo de las mujeres encintas, ¿no? Al Sí, margen, ellos sí. no lo notan en el torbellino del regreso a sí mismos, como pensando en la realidad de hoy, ¿no? De cuántas cosas no notamos por estar metidos en nosotros mismos, como esto, ¿no? ¿Cómo juntando palabras se puede decir tanto en palabras por ahí que son comunes, que se juntan de una manera especial o se unen con un sentido especial y te pueden transmitir tanto? Así mismo. Si Bueno, llega iba a el poema es el rescatar que eso. resuelve todas las cosas. ¿Cómo? Es la percepción del poeta, súper Claro, refinada. sí. Vamos a... Extraño no seguir deseando los deseos, es como, Mm. es muy impresionante. Es impresionante porque es estar en sí mismo y salir fuera de sí mismo. Claro. Otra lectora, Yo los tengo el texto impreso. dale, los amantes, ahí, donde dice los amantes. Sí. Los amantes podrían, si entendieran esto, hablar extrañamente en el aire de la noche, pues parece que todo nos esconde. Mira, los árboles son, las casas que habitamos están en pie todavía. Solo nosotros pasamos por delante de todo como un intercambio aéreo Ah, y todo está de acuerdo en silenciarnos, en parte por vergüenza tal vez, y en parte por indecible esperanza. Ok, para ahí, Chichita, que esta estrofa es preciosa. Sí. O sea, miren, esta capacidad de enseñarnos la objetividad y cómo cuando nos perdemos de nosotros mismos nos encontramos. Los árboles son más que nosotros mismos. Las casas son, como si dijera,
en el fondo ellos permanecen y nosotros pasamos. Y pasamos como un intercambio aéreo. Y todo está de acuerdo en silenciarnos. Como diciendo, uno necesita silenciarse de sí mismo. Por vergüenza, porque uno no está como a la altura de la realidad a veces, o por indecible esperanza. Es estupenda. ¿Cómo explica todo? Me sorprende, como un intercambio aéreo. ¡Qué ocurrencia que tuvo, ¿no? Sí, Es increíble. sí. Claro, aéreo porque nosotros no tenemos la altura para alcanzarlo de otra manera, ¿no? Pero qué bárbaro, cómo exacto pone la Sí, sí. frase. Bien, sigamos leyendo. Otro Pues, lectora, ¿puedo leer? dale, Maga. Amantes, vos que sos tan romántica, dale. Mirad, a mí me ocurre No, que mis amantes, amantes, a vosotros bueno, satisfechos. no está subrayado, señor. Perdón, no, sí, pero si no queda muy, dale. Amantes, a vosotros satisfechos, el uno en el otro, os pregunto por nosotros. ¿Vosotros os cogéis? ¿Tenéis pruebas? Mirad, a mí me ocurre que mis manos se percatan la una de la otra, o que mi rostro usado se ahorra en ellas. Esto me da un poco de sensación. Sin embargo, ¿quién por ello se atrevió ya a hacer? Vosotros, en cambio, que os crecéis en el éxtasis del otro, hasta que él, abrumado, os suplica, basta, que bajo las manos os volvéis más abundantes, como años de uva, que a veces parecéis, solo porque el otro vence del todo a vosotros, os pregunto por nosotros. A la flauta, qué fuego. Momentito. No, está bien, pero vamos a seguir otra lectora porque nos quedan dos Bueno. estrofas y entonces después hacemos los comentarios finales. Así, pero así, guárdense el verso que quieran rescatar de ahí y vamos a otro lector. Yo sé ¿Querés, que... Luisa? Dale, Luisa. Yo sé que os tocáis de un modo tan dichoso porque la caricia se retiene, porque no desaparece el lugar que vosotros, tiernos, cubrís, porque debajo sentís el puro durar. Por esto os prometéis eternidad, casi del abrazo, y sin embargo, si resistís el espanto de las primeras miradas y el anhelo junto a la ventana y el primer paseo juntos una vez por el jardín, amantes, ¿seguís siéndolo aún? Cuando os eleváis uno a la boca del otro y os disponéis a beber bebida junto a bebida, o como entonces el que bebe escapa extrañamente a su acto. ¿No Ok, os asombró? ok. Ahora, gracias, Luisa. Otro De nada. lector, nos quedan dos estrofas y hacemos los comentarios. ¿Quién lee? ¿Querés que lea? Dale. ¿No os asombró en las estelas áticas el cuidado de los gestos humanos? ¿No se ponía amor y despedida tan levemente sobre los hombros, como si fuera hecho de otra materia que la de aquí, la nuestra? Acordaos de las manos, cómo descansan sin apretar, aunque en los torsos está la fuerza. Estos señores de sí mismos con ellos sabían, hasta aquí nosotros, esto es lo nuestro, tocarnos así. Con más fuerza nos levantan los dioses, pero esto es cosa de los dioses. Ok, me falta un último lector para esta última estrofa y hacemos los... Leo, si encontráramos también nosotros algo humano puro, contenido, estrecho, una franja nuestra de tierra fértil entre la corriente y la roca,
pues nuestro propio corazón nos sigue sobrepasando, como aquellos, y ya no podemos seguirle con la vista, hasta imágenes que lo amansen, ni hasta cuerpos divinos en los que más grandes se mesure. Ok. Vamos a darnos un segundo de silencio para que elijan un verso de todo esto y así hacemos y enganchan sus palabras finales. De todo lo que leímos, elijan un verso, uno o dos versos. Y así dejamos de compartir. Bien, ¿ya lo tienen? Yo sí. Ah, muy bien. ¡Ah! Dale, Magda. Magda Serrano, nuestra alumna aventajada, dale. Yo sé que os tocáis de un modo tan dichoso porque la caricia se retiene, porque no desaparece el lugar que vosotros, tiernos, cubrís, porque debajo sentís el puro durar. Suficiente. Gracias, Magda. ¿Quién sigue? ¿Yo puedo? Dale. Ay, ahora se me fue, espera, porque estoy mirando acá. Está sin Estoy imagen, Graciela. mirándolo acá. Si encontráramos, ahí empieza. Si Dale. encontráramos también nosotros algo humano, puro, contenido, estrecho, una franja nuestra de tierra fértil entre la roca, la corriente y la roca. Ok. Ahora, ¿puedo yo? Sí, señor. Sí, los amantes podrían, si entendieran esto, hablar extrañamente en el aire de la noche, pues parece que todo nos esconde. Mira, los árboles son, las casas que habitamos están en pie todavía. Solo nosotros pasamos por delante de todo como un intercambio aéreo, y todo está de acuerdo en silenciarnos, en parte por vergüenza, tal vez, y en parte por indecible esperanza. Ajá. Te encantó. ¿Sí? Bueno, muy Yo bueno. elijo. Quien por ello se atrevió ya a ser, vosotros en cambio que os crecéis en el éxtasis del otro, hasta que él, abrumado, os suplica basta. Esto me pareció importante porque a veces uno pierde los límites del yo, ¿no? Mm, Entonces hay que diferenciarse. ok. A mí me quedó la caricia se retiene y también me quedó una franja nuestra de tierra fértil entre la corriente y la roca. Y de lo anterior me quedó los ángeles están en casa. Ah, bueno. Flor. Bueno, a mí me gustó mucho. Si ahora se acercara el arcángel, el peligroso, detrás de las estrellas, si bajara dando un paso tan solo y viniendo de allí hacia arriba latiendo, nuestro propio corazón nos mataría. ¿Quién sois? A mí me gusta mucho de Rilke su relación entre lo humano y lo divino. Pero en esta elegía que estamos viendo, me gusta la búsqueda que hace de el significado del mundo en constante cambio. O sea, él está todo el tiempo buscando y comparando, ¿no? Hay algo que yo había puesto desde el principio, cuando estaba leyendo anoche, que hay cosas que no tienen sinónimo. Qué Hay bueno. cosas que uno no puede, es ya, Ok. es Bueno. eso.
Gracias, Flor. ¿Quién sigue? Me falta Luisa, me falta, Luisa, me parece que No, Magdalena y Chichita. ¿puedo? entonces, Bueno, perdón, no, está bien. Sí, dale. sí. Entonces uno probablemente nos diga, sí, entras en mi sangre, esta habitación, la primavera llena de ti, se llena de ti. ¿Qué se puede hacer? Él no nos puede detener. Desaparecemos en él y en torno a él. Ok. Otro. Bajo las manos os volvéis más abundantes, como años de uvas, que a veces perecéis, solo porque el otro vence del todo a vosotros. A vosotros os pregunto por nosotros. Ok. Magda me falta, ¿no? Sí, sí, justo acá elegía la misma que Chichita y entonces me gustó todo lo de las manos. Acordados de las manos, cómo descansan sin apretar. Bueno, y más arriba también decía algo de las manos que también me gustó. Las manos se percatan la una a la otra. Sí, ahora no lo encuentro aquí. Qué magia que tiene la poesía, que mira, a cada uno en un fragmento que tomamos le tocó algo distinto, ¿no? Sí. Total. Es impresionante, porque a cada uno le llega algo distinto. Eso habla de la profundidad que tiene la poesía y de la Claro. profundidad de sensibilidad que tienen ustedes licenciando. Eso está claro. Entonces, no. Eso está. Porque viste que son niveles de realidad que se nos van abriendo, ¿no? Como círculos que se nos van abriendo en nuestro interior. Es así. Entonces ya son 12:30. Sí, señor. Entonces, la vez que viene haremos la 4 y la 5. La 3 ustedes léanla por su cuenta y si quieren rescatar algo, pero vamos a hacer la 4 y la 5. Perfecto. Estén Pero muy la bien. 3 la mandaste. No, no, si quieren se la mando, pero se la pueden buscar, pero no la mandé, no. Si Ni la la 3 podés ni la 4 ni mandar. la 5. Pero lo que pasa es que en clase veremos la 4 y la 5. Bueno, Mañana, paso el chivo, tenemos Peña por el seminario en el Marín, que está Sí. de lo más animada y de lo más divertida. Así que estén Bueno. bien. Gracias. Allí Gracias. estaremos, ¿eh? allí Igual. estaremos. Nos vemos. Chao. Abrazo grande. Chao, Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Hasta mañana.